el día lunes. Pues como lo presentó el profe Mario, vamos a hacer hacer un pequeño resumen de lo que ha sido como mi enfoque de mano de esta investigación. Por lo tanto, vamos a hablar del teatro kabuki, el teatro no y la mitología. Siempre buscando como el enfoque en el periodo Edo y mirando cómo a lo largo de todo este periodo y de todo este transcurso del artista es una obra trascendental en todo lo que se puede llamar como teatro tradicional y con referentes en mitología y ciertos símbolos que vamos encontrando en el transcurso que van relacionándose. Bueno, inicialmente encontramos el Kojiki, el Nihon Shoki. Estos dos son los primeros libros que narran historias religiosas, mitos, leyendas sobre Japón. Están más o menos datan de los siglos X, si no estoy mal. Y iniciamos desde acá nuestra investigación con las bases para buscar las raíces mitológicas. Principalmente encontramos que vienen arraigadas desde el shintoísmo, ¿verdad? Dado todo este cúmulo de información que viene desde esta parte de Oriente y que se radica en el Japón, que se va desarrollando a lo largo y en el periodo Tokugawa. Empieza el Japón Edo y empiezan como a ver ciertos cambios muy importantes en lo que se venía como en la generalización de la sociedad de estos medios, ¿verdad? Encontramos pues que el Japón Edo pues fue un cambio muy importante, pero principalmente sus raíces shintoístas datan de estos dos libros y se empieza a reeditar como una especie de fortalización de concientización, perdón, en la conciencia japonesa, que los hace muy auténticos, muy propios de ellos, de su cultura y de todas las disciplinas que empiezan a realizar. Sabemos bien pues que a lo largo como de toda la evolución japonesa se encuentra la estética, el amor, el arte como herramientas claves dentro de la sociedad en todos los ámbitos, tanto políticos, económicos, sociales, que trascienden de una forma desde el más pobre tiene nobleza y las familias más ricas pues entonces empiezan a tener como estas tradiciones y conexiones casi con las deidades, como desde nuestra perspectiva occidental empiezan a ser las relaciones de reyes con dioses. Ese lazo de sangre, por decirlo así, divino, también se nota mucho en toda esta evolución, ¿verdad? Encontramos en la parte derecha un grabado sobre la creación japonesa y representa Izanami y Izanagi. Brevemente vamos a hacer como una introducción, un árbol genealógico que pues, burdamente lo dice, describiendo como estos inicios, como esta primera parte de la creación y evolución del hombre. Encontramos que según toda esta mitología Shinto, en la primera instancia había un eterno ordenador, que es un eterno vacío, entre comillas, bueno, sí, vacío, que lo tiene todo y que a la misma vez como que es consciente de que todo tiene que ser establecido. También junto con él está el productor de lo alto y productora de lo divino. Estos seres están muy arriesgados como a una conciencia más metafísica, por decirlo así. Tienen una esencia diferente, entonces no
no se les muestra como tal con una esencia física o con una conciencia como tal radical o establecida, sino que se deja la libertad del oyente, del creador, que lo sienta, una relación más cercana como de este entorno hacia las deidades, principalmente dándole como una explicación a todo lo que puede ser llegar a ser el universo, el cielo, la nada. Hacen estos como esta breve triada para hacerle la explicación. Se dice que bajaron a la tierra Izanagi e Izanami. En español, bueno, en una traducción sería como Izanagi, el macho que invita, e Izanami, la hembra que invita. Principalmente se les da como la alusión de cuidar el sol a Izanami y, eh, y como la luz a Izanagi. Para hacer los tres siguientes son los hijos, pero entonces la leyenda dice que estos dos, hombre, marido y mujer, estos dos seres que eran marido y mujer, empezaron como una relación dentro de la tierra y bajaron y solo había agua y tierra, entonces, solo había agua, perdón. Entonces cortaron, Izanagi cortó con su arma la tierra y así creó la provincia nipona, que fue principalmente como el lugar establecido para que ellos pudieran gobernar, en lo que demarcaba el cielo con el mar y la tierra con el sol. Básicamente es todo lo que pues alcanzaban a ver, era territorio para que ellos pudieran gobernar e instaurar una civilización. Eh, Data la historia que y Sanami eh, quedó embarazada, pero principalmente se le complicó mucho el como dar a luz. Entonces que le dio demasiado fuerte y murió como un ser normal, como el primer humano. Entonces podría decirse que esta fue como la primera descripción de lo que sería la primera muerte en la historia. Izanami muere, va al Hades. En el Hades está presa, por decirlo así, no puede ver a nadie y no puede ser visitada por nadie. Pero Izanagi no podía comprender eso. Muerto de las ansias por verla, se escapa al Hades. Izanami en una furia tremenda por ser desobedecida por su esposo, lo amenaza y manda a todas las criaturas del Hades a perseguirlo, con qué fin de asesinarlo completamente, por haber pues sí, desautorizado su decisión. Izanagi huye, eh, alcanza a escapar del Hades, pero queda muy mal herido. En su último aliento, eh, a, sacrifica o transforma su ojo izquierdo en su hija Amaterasu y su nariz en Susanova. Su ojo derecho queda para Tsuchiyomi y estos tres hijos quedan como el legado de este matrimonio, en donde se les da como su designación en la tierra que era de Izanagi para gobernar y establecer como la paz y la tranquilidad en el reino. En su vida, Izanagi se postra en el abismo del Hades, mira a Izanami fijamente y se tienen como esta mirada de reto, en donde Izanami le grita que a partir de ese momento haría que 1000 de sus vasallos murieran diariamente por haber sucumbido a la traición y por haber faltado
la lealtad a la palabra que ella le había dicho. Izanagi, en su respuesta, le dice que dará entonces nacimiento a 1500 todos los días, con el fin de darle este significado a la vitalidad y a la mortandad diaria, con el fin, no sé, de las guerras, darle un significado divino a la muerte y a la vida. Luego de esto, pues quedan Amaterasu, Susanoo y Tsuchiyomi, perdón, gobernando todo lo que sería la provincia nipona. Amaterasu, que era como de dios del iluminado del cielo, eh, eh, prácticamente es el cielo, es la luz. Tsuchiyomi, que era como el guardián de la noche, la luna, principalmente pues se le queda como el guardia de la oscuridad, del resguardo, por decirlo así, dado que debería dar tranquilidad en la opacidad de la luz. Y Susanoo, que era como la deidad impetuosa de la rapidez, que esas serían como sus traducciones, y que era como dios de la tormenta. Entonces, principalmente, Susanoo tiene dos hijos, y Amaterasu tiene un hijo y determinados nietos que serían como los lazos directos que tendrían las antiguas familias de clanes que afirmaban haber tenido un descendiente de las deidades. Se cuenta que Amaterasu y Susanoo tuvieron toda una vida de largas disputas, dado que a Susanoo, dios de la tormenta, le envidiaba y a veces celaba de su hermana Amaterasu, diosa pues como de la vida y la luz. Todo esto terminó hasta, hasta el río, hasta la leyenda del río Yushu, perdón, en donde se dice que Amaterasu se dio cuenta de que Susanoo planeaba atentar contra su reino, entonces se armó, lo esperó y en una batalla definida decidió como eh, eh, confrontar directamente a muerte a su hermano. Data la leyenda que en este enfrentamiento se encontraron y durante la batalla cortaron una flor divina, la cual esta flor divina tendría, para que subsistiera la humanidad, contraer matrimonio o un lazo formal. Pues al ser familia, ellos deciden por el bien como del linaje eh, contraer matrimonio, y desde esos tiempos está medianamente en paz el reino de la vida y el reino del mar. Estas deidades eh, se forjan, dado a su carácter, como Amaterasu, dado la valentía, trae como esa descendencia de guerreros y armas, y Susanoo por esa frialdad y jerarquía, entonces ya como con sus características de amo y de señor de la tierra. Estas características se van heredando en los respectivos linajes hasta llegar a las principales familias de lo que sería ese linaje eh, directo de la sangre. Bueno, en los teatros se caracterizan cuatro principales eh, durante todo el Japón, que se conocen como las artes escénicas tradicionales. Estas son el bunkaku, el buraku, el no, el bunraku y el kabuki. En nuestra búsqueda, pues encontramos la forma de relacionar la mitología
con esta parte teatral y de escenarios, dadas las tradiciones, los mensajes, los símbolos y de cómo, pues bien sabemos, se puede representar en el escenario una tradición religiosa muy importante con símbolos muy diversos. Eh, el Bunraku y el Kabuki se datan y se caracterizan principalmente por estar en este periodo Tokugawa, por radicarse y por desarrollarse dentro de lo que nosotros conocemos como el periodo Edo, a artes muy características. El Bunraku y el Ro y el No, más que todo son más tradicionales, más antiguas, datan de los siglos XIII y XII y pues tienen como una relación más noble. También pues tenemos que tener en cuenta que socialmente Japón está pasando como por una etapa de muchas crisis donde pues la sociedad se ve envuelta en muchas guerras entre clanes, pues un escaso nivel socioeconómico donde todo está supremamente jerarquizado y las guerras son muy comunes. Entonces el Bunraku y el No son más nobles a raíz de eso, de que las familias más poderosas se apropiaban de este teatro para enaltecer su estatus y así poder, eh, eh, digámoslo así, sacar a flote que tenían la posibilidad, sobre todo, pues, sobre todas las demás clases sociales. Entonces, prácticamente el Bunraku y el Kabuki en estos inicios, más o menos en los 1603, según el periodo Tokugawa, nacen como una especie de eh, enfoque y esfuerzo por la sociedad para sacar a luz que también tienen como esta capacidad de tener obras artísticas. Entonces, podríamos decir que nacen en una contracultura supremamente radicalizada, en donde pues los gobernantes, los feudos, tenían casi que todo el poder y todas las riquezas pertinentes y todo el poder militar para eh, abarcar todo lo que sería el arte en este momento, la escena artística. Eh, entonces, encontramos como esta relación entre la mitología y el teatro en lo que vendría a ser como la esencia del actor, la esencia del mismo teatro. Encontramos, según las tradiciones del Shinto, el alma como una bola. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dentro como una bola de esencia en donde media parte es tosca y cruel y la otra parte es refinada y feliz. Esta bola de viento tiene el nombre de Tamashuo y este Tamashuo se ve muy representado dentro de la escena, dentro de la preparación del actor en los determinados teatros. Se ve muy reflejado en el teatro Bunraku, por ejemplo, donde se trata de imitarle o sea, trata de crearle un tamashuo al mismo objeto, a la misma marioneta. También encontramos en el budismo, se data de una información donde el alma no se acaba, tiene que siempre estar en un proceso, nunca tiene un fin, por más de que un ser muera o de que esa como esencia se vaya diluyendo, siempre se tiene que tener una transformación. Y encontramos también que en la mitología se ve mucho eso, dado que si bien un dios muere, siempre tiene que estar en constante cambio o en constante transformación en el medio, en la naturaleza. Se ve muy frecuente cómo se le trata de dar esta misma alma a la naturaleza como parte de un todo
y como cada cuestión tiene su esencia, su significado y la razón por la cual estar en ese sentido. No importa que se acabe, siempre va a tener una transformación. Y en la tradición china, pues encontramos el alma como en la teoría del yin yang, como en esa dualidad, donde en toda parte del bien siempre va a haber un mal y en el mal siempre va a haber un bien. En los escenarios teatrales encontramos mucho, más que todo como en las características eh, de obras rituales, se llaman Otina Sambasu, cómo esta dualidad siempre está presente y el bien está luchando constantemente con el mal. Eh, Estas cuestiones son importantes principalmente porque se ven reflejadas en cada parte como de la observación que he venido haciendo, tanto como en la mitología, como en el teatro kabuki, como en el teatro no, se ve muy representada como esa significación que se trata de darle a, a cada gesto, a cada cuestión, con una carga simbólica y que se busca representar siempre como esa dualidad, siempre esa unión del todo. Entonces, se apropian de estos tres puntos que datan como de cuestiones mitológicas y nutren todas las artes escénicas. Se nutren los teatros, también se nutre pues el bushido, la obra del herrero, las clases del té. Entonces encontramos repetitivamente esta cuestión enfocada o ilustre en muchas cuestiones y muchas características de estos periodos y de estas cuestiones. Bueno, Orochi es la primera obra de teatro con significado mitológico que encontré. Este fue mi puente entre la mitología y como tal las obras escénicas, en el que describe cómo Orochi, que es una especie de monstruo acuático, eh, una serpiente con muchas cabezas, le pide forzadamente a una pareja de ancianos que le entregue a todos sus hijos para hacer un sacrificio y dejarlos con vida, sin saber que esta pareja de ancianos y sus hijos estaban a protección del dios Susano. O a protección no, sino que el dios Susano ya los tenía a ellos como eh, seres a los cuales pedirle sacrificios. Entonces, cuando Susano de nuevo aparece con esta pareja, le dice como, ¿y qué pasó con las hijas que me iban a dar de sacrificio? A lo cual ellos responden como, lo que pasa es que pues vino Orochi, que Orochi traduce en la gran serpiente. Entonces llegó Orochi, nos pidió las hijas y tuvimos que darlas. Entonces Susano en venganza les dice a la pareja que le preparen licor al dios Orochi y que lo inviten. Entonces cuando Orochi llega y bebe, se embriaga, entonces a Susano le queda muchísimo más fácil derrotar a este ser. Esta obra teatral es de una línea teatral que se llama Iwami Kagura. Iwami Kagura eh, tiene como su trascendencia del no, es un poco previa al periodo Tokugawa, data como entre los 1580 en el siglo XVI y es un estilo de teatro muy danzante, muy con un personaje principal que siempre es un dios y siempre trata de buscar a las deidades shintoístas para darles como esta
representación artística y teatral. Entonces entendemos que Kagura es entretenimiento para los dioses. Entonces, esta línea se creó principalmente para que los dioses llegaran y se deleitaran con un homenaje muy característico, ya que siempre los muestran como con esta capacidad de superioridad y de jerarquización sobre todos los hombres. Entonces, Shin, encontramos, es el principal dios en estas obras, es el actor principal. Bueno, acá tengo las partes, pero pues es un poco largo, entonces pues si gustan al final podemos observarlos. Bueno, entonces creado ese puente entre la mitología, la obra teatral y el periodo Edo, hacemos un énfasis como en el teatro no, y hacer como un breve encuentro en lo que sería como toda su conexión un poco simbólica, mitológica, muy, muy, muy ritualística, pero con cierta parte de cotidianidad y en una representación de lo vivo y lo muerto. No tiene como esa traducción entre habilidad y talento, y se explica, es una obra muy trascendental en lo que fue, o en lo que hace, no, en lo que fue en el periodo Edo, como esa conexión previa a lo que sería esa conexión previa a lo que sería todo el nivel de honor y de estatus jerárquico de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy representativo a la parte de saber a qué familias se le puede llamar como personas importantes, a qué seres se les puede llamar como realmente con la suficiente capacidad económica y de poder para disfrutar de lo que realmente sería una obra con habilidad y talento. Entonces nace como en esa índole de dar más estatus al que ya tiene poder, pero de valorar como tal el trabajo de todos los artistas. En su mayoría, pues muchos empezaban siendo como los primeros fueron agricultores, que se veía tenían mucha capacidad al momento de conectarse con los tambores, y se empieza a pulir esa técnica de una forma que siempre se va buscando, y se va buscando una perfección, pero una perfección sutil. No es como una perfección de que siempre tiene que estar como un estándar de que es así, sino siempre estar variando para que esa perfección no se vuelva como un estándar, no se vuelva como algo que pueda ser reproducible, sino que siempre tendrá como su esencia. Entonces buscan una perfección singular que siempre se esté modificando. En este principio encontramos en el teatro, ¿no?, como tres fases características de lo que debe ser la escena, la representación del actor y lo que se le debe dar al espectador, como a esa familia. Bueno, principalmente eran clanes. Encontramos el Hana, el Yugen y el Rohaku. El Hana es esa belleza aparente, es esa belleza que está ahí y que en la combinación de sonido, escenario, gestualidad, espacio temporal, logran dar como una estética visual, y no solo visual, sino les importaba mucho lo sensorial, pero esa pequeña imagen exterior se le considera como el Hana. También es como esa simbiosis entre
se puede llamar como coordinación a los diferentes actores o principalmente a la música con los actores. Entonces encontramos un escenario, hay 3 tambores, una flauta, más o menos 8 voces en el fondo, donde estas 8 voces van comentando, van gritando, van narrando, incluso a veces hacen como falsetos, donde el actor pareciera estar hablando, pero realmente son las voces de atrás. Entonces, como toda esa coordinación son las que ellos llaman como Hana, esa belleza que se refleja, que se puede observar desde una silla enfrente sin ningún tipo de esfuerzo. También está el Yuren, es esa belleza estéticamente difícil de notar, pero que sensorialmente está clara, como metafísicamente podríamos llamar, está muy sentada y produce como esas rosquillas, muchas veces se podrían llamar. Es lo más cercano que he podido como encontrar cuando uno siente ese hormigueo, como en el pecho o en el estómago, no sé, por el vacío de algún juego de montañas rusas o algo así, ese vacío, esa conmoción que se pueda llegar a sentir, buscaban tanto los actores como en el escenario del teatro, no. Claro está, como siempre era como tan jerarquizadas estas obras, eh, se buscaba siempre como unos enfoques de guerras, de mujeres, de locura, y se buscaba a través de todos estos símbolos dar como una belleza invisible. Eh, Hay que tener en cuenta pues que originalmente, hoy en día, eh, las máscaras son como una representación muy importante, pero bueno, ya hablaremos de eso. El Rohaku es una belleza en calma, es una belleza de espacio prácticamente, como de que está ahí y está constante, es una belleza constante que uno puede generar, sentir como espectador estando conectado con el escenario. Es como esa sensación de tranquilidad que tienes, no sé cómo explicar, como una sensación de tranquilidad donde siempre se está buscando una, o sea, no se está buscando, sino siempre se está teniendo una sensación de belleza sutil, de satisfacción por lo que se está viendo, de tranquilidad por lo que se está transmitiendo, se está sintiendo, y esta belleza en calma tiene que durar eh, toda la obra teatral. Principalmente son 3 fases donde se hace la presentación. Es como la introducción, desarrollo y desenlace. Principalmente en los desenlaces son siempre trágicos y se busca como esa conmoción, esa belleza, ese yuren, esa belleza invisible. Eh, bueno, abajo dice, el no fue hecho para ser comprendido por el intelectual. Principalmente esto quiere decir que es algo que se tiene que sentir. El teatro no está, principalmente nunca fue hecho para sentarse a analizar la obra y sencillamente hacer como un señalamiento, hacer una reseña, sino que el teatro no está hecho para sentir, para que ese nivel, recordemos que siempre está como en un nivel jerarquizado, entonces como que ese nivel siempre esté consciente de su poder y de un poder sensible, de una capacidad de sentirlo. Principalmente, pues esa es como la relación y como ese es como todo el esfuerzo que se hace en una obra teatral enfocada como en una obra teatral no
enfocada al espectador. Entonces encontramos como una serie de listados importantísimos que siempre se da en el teatro, ¿no? Encontramos pues que principalmente sus orígenes se dan en una familia, con Seami y sus padres, y buscan siempre como esa, lo que les venía comentando, esa belleza, pero esa belleza en la perfección que debe ser sutil, debe ser eh, brevemente notable, pero muy profunda. Siempre tiene que ser algo muy profundo. Bueno, entonces encontramos como la música vocal, que era lo que les estaba explicando, data de 8 mujeres, 8 cantantes, principalmente en la parte interior, posterior del escenario, o sea, en la parte de atrás, y unos tambores que son como los de ritmo, los de ritmo. Esa es la música instrumental, son el hayashi, es como el conjunto de una flauta y 3 tambores, exactamente. Perdón. Eh, encontramos en las técnicas de actuación como la kata. Estas son las posturas de danzas. Eh, Se ven muy caracterizadas, pero el teatro no cuenta con muchas variaciones, o sea, muchas pequeñas raíces en las cuales esta kata va cambiando y va teniendo como estilos diferentes, ya sea por su significado o por la finalidad que da como la obra teatral, que se van catalogando, pero kata en general son como estas posturas de danza, estas acciones sutiles como de movimientos claves para, para ser partícipes de la actuación. El elemento de danza, que es el mai, y son como una combinación de varias técnicas. Entonces está el utai y el hashai, que son como la combinación con la música, como la conexión de la danza, que es lo que se venía haciendo énfasis, que los actores siempre tienen que estar buscando constantemente esta singularidad sin caer en el error de que sea siempre el mismo patrón que después se puede como copiar, por decir así. Entonces es una transformación sutil muy interesante en la cata. Ya como tal las máscaras y en el oficio, entonces encontramos como los trajes e instrumentación. Principalmente solo son máscaras. Cada máscara tiene su significado dependientemente de la obra que se realice. Hay hay varias cargas simbólicas en cada máscara y son muy trascendentales y tienen que dar mucha información respecto a la obra. Los trajes casi siempre son completos, no son kimonos como tal, pero pues tienen una estética similar. Son largos, siempre coloridos y la combinación cromática, es decir, de color, siempre tiene que estar relacionado con la obra. Eh, bueno, el tiempo y el espacio. Entonces, la tarima siempre está entablada bueno, en sus principios, siempre estuvo conectada entre un pequeño puente, entre el vestidor donde se ponían la máscara los actores y la tarima principal. Pues originalmente era una tarima cuadrada al fondo del escenario o como en el centro de una U para poder tener como las mejores representaciones. Se tiene que tener, por supuesto, mucho manejo en el espacio y nunca se le busca dar completamente la espalda a un observador.
entre tantas como características y raíces encontramos el Kyorin, que el Kyorin es como una rama muy importante que salió principalmente del teatro, no. Entonces el Kyorin es como un humor sutil. Eh, Siempre se tiene que estar buscando en los procesos de creación facultades diferentes. Entonces empiezan como a generar diferentes ramas, donde está el Enet no, el Saragaku no, el Dengaku no, el Shuren no y el no Roku no Raku. En cada uno siempre se busca como sacar su característica principal, ¿no? Entonces se forjan diferentes estilos de danza, diferentes estilos de representación. En el no, si no estoy mal, se empiezan a utilizar mucho los abanicos. En el Kyorin se empieza por optar por un humor burdo y sutil, o sea, como muchas veces morboso, pero con el fin de darle como ese carisma, esa distinción al teatro, ¿no? Y siempre estar variando, siempre eso es como una característica general, no solo de los actores, el de la perfección de la técnica, al igual que una compleja búsqueda y complementación de técnicas y de complejas interacciones que pueden llegar a tener los escenarios. Estos son como símbolos muy importantes. Empezamos a notar diferentes rasgos, datos simbólicos de la mitología en el periodo no. Entonces, son como máscaras o como significados de personajes ya establecidos, donde Casagato encontramos es una pareja de ancianos. Entonces, en cada representación que sale en estas series, con esta pareja, con sus respectivas máscaras y trajes, se sabe que la obra tiene como su conexión con mensajes religiosos, mensajes mitológicos y se empiezan a crear ya a través de símbolos una narración autónoma sobre lo que va sucediendo en la obra y en lo que se va desarrollando en el transcurso. El waki siempre es un monje, es el de la parte inferior izquierda y esta máscara es como representación de este ser tranquilo, de este ser siempre en conexión con su yo interno, con su esencia misma, con la naturaleza y busca siempre como dar ese símbolo. También tiene como su conexión mitológica, como esa sabiduría que se puede dar en, en los monjes. Y Mishimori es un guerrero derrotado que posteriormente el dolor lo transforma en demonio. Entonces es como ese significado que le dan a la guerra, no solo muestran al victorioso, sino también al derrotado de una forma muy sutil y que lo llenan y lo nutren de una carga de símbolos muy importante. En el transcurso pues, de cada hora se van desarrollando los personajes, a diferencia del kabuki. En este teatro siempre el actor siempre es el mismo, no tiene como metamorfosis o no tiene como cambios singulares, sino siempre data su característica, su estilo y su técnica. Entonces, antes del escenario, de entrar al escenario, hay un cuarto, se llama Kagami no Ma,
y donde el actor tiene que entrar como en un trance, en concentración interna. Es como una especie de un ritual previo a entrar al escenario, donde se conecta con su esencia artística, eh, y se pone la máscara, se llama al escenario y sale inmediatamente, se para, ya está, es el personaje. O sea, ya interiorizó todo como en una especie de ritual para eh, enfocar todo su ser en una característica. Entonces llenan de toda esta energía simbólica a la máscara, se la colocan, casi que como lo pues podríamos observar en una ceremonia del té, una concentración absoluta, en un silencio y en un pensamiento profundo para poder salir a hacer la representación artística. En el teatro no, entonces encontramos como una espacialidad donde se encuentra el Takari Noma, el puente principal y el escenario. Entonces, el Utayashai es como el fondo de la escena, donde se encuentran pues toda la parte de tambores. Y en el escenario principal pues siempre tiene como una estructura planimétrica, muchas veces con una imagen de fondo, no tienen como tal telón o una división, sino es muy simple, pero todo muy simbólico. Si es un árbol, entonces tiene relación con la divinidad, con la naturalidad y con toda esta relación con nuestro entorno. Y así varios símbolos van determinando su, como su significado. Este es el chagamita. Es el fondo donde se plasma la idea principal de la obra que se va a representar. Y ya cuando sale el wakibashira, que es como tal el actor principal con su máscara, empiezan la combinación de escena, actor y carga simbólica para el espectador. Entonces siempre es de una forma muy sutil. Encontramos el teatro kabuki como una completa diferencia a lo que es el teatro, ¿no? Siendo este como origen de una forma diferente para que todos puedan obtener su pequeña parte de arte. Entonces es algo muy, muy burdo. Empiezan en las calles, como en esta sociedad ya empezó eh, el periodo Edo. Entonces eh, a- a- existen como tres principales teatros en este principio, en estos inicios. Está como el Nakamura, el Ishimura y el Morita-sa. El kabuki nace como una especie de total contradicción a lo que es el no por su estado social, pues está instaurándose el periodo Tokugawa. eh, Hay mucha jerarquización, muchas guerras por el poder de los gobiernos, como de las provincias, de los pequeños de los territorios, y pues la gente vive como muy desahuciada. Entonces, Izumo no Kini principalmente fue una mujer que creó el kabuki, hija de monjes, como una familia de monjes, sale en búsqueda como de o sea, esparcir, sí, como de difundir una forma artística a través de un nuevo estilo danzante y de un nuevo estilo de canto. Entonces, kabuki sería como, como una pequeña traducción, sería como cantar, bailar y habilidad.
Entonces se empiezan diferenciar con particulares movimientos, con particulares cantos y con una singular habilidad que se empieza a difundir durante todos los reinos. Entonces, desde sus orígenes, el kabuki siempre fue como un teatro andante, iba de provincia en provincia, principalmente eso, huyendo como de el nivel, entre comillas, deplorable bueno, sí, deplorable que se encontraban todas las personas, todos los niveles sociales, y en búsqueda de huir de las guerras y de tantos conflictos. Principalmente se dividió como en tres ramas, eh, o sí, como en tres ramas, que es como el Anakabuki, Wakashu Kabuki, Sharo Kabuki. Estas tres características datan como en su historia. Ya al principio, eh, pues empezaron con mujeres, se unió un hombre, pero entonces socialmente, por lo mismo de que era un escenario teatral muy andante, que iba dirigido principalmente a las clases más bajas, sin importar jerarquización, trabajo o lo que fuera, se empieza también a llenar de un matiz como de prostitución, de conflictos, de un teatro burdo, de una escena artística, pues poco artística al fin y al cabo, porque más invitaba como a una forma de empleabilidad, de prostitución y de más cuestiones. Entonces empieza como a verse socialmente muy, muy inferior, incluso si se tenía una buena capacidad de baile y de canto, pues era opacado por esta fama que se estaba cogiendo pues de que las mujeres eran más como un objeto de venta que como realmente artistas. Entonces, dado esto, el kabuki fue evolucionando y se tomó la decisión de que solo fueran jóvenes, pero empezó pues también como a darse como para estos análisis sociales donde se tildaban de obras para promover cualquier tipo de cosas menos artísticas. Entonces se transformó en una total obra de hombres, en un yaro kabuki, que es el que pues encontramos tradicionalmente, que es el kabuki hecho o realizado por hombres, en donde las personificaciones incluso de las mujeres se ven reflejados por ellos mismos, se ven enfocados y desarrollados por esa destreza del hombre. Este teatro, pues como se los venía comentando, surgió para los no privilegiados, para las clases más bajas, con el fin como de eh, popularizar más un poco la escena artística dentro de las pobres masas de los pueblos o de las comunidades que existían en las provincias, ya que pues siempre fue como tal un teatro andante, no tenía como tal un enfoque de un enfoque de población más que el poder repartir la obra a las clases más bajas. A partir de esto, los hombres, actores, empezaron a sacar sus propios estilos. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a pulir su papel en las obras hasta tener un estilo diferencial en cada obra. Entonces, cada actor empieza como a enfatizar en un estilo. Estos estilos son como Anagato, Aragato y Waroto. ¿De qué tratan estos estilos? Principalmente es de cómo tú puedes resolver un papel dentro del escenario con unas condiciones específicas. ¿Qué quiere decir esto?
que el Onagata se caracteriza y pule su profesión en actuar sobre el escenario con un maquillaje específico en la representación del hombre en mujer. El Araroto tiene un estilo más violento, es aquel que tiene como estos movimientos más marcados, una voz más fuerte, eh, un, una puesta en el escenario más ruda, más tosca, y transmite ese estilo. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el teatro kabuki está hecho para las masas y pues como para más que un entretenimiento intelectual o una satisfacción artística, como el hecho de disfrute, siempre se busca también como esa transmisión, esa, sí, esa emanación, ese mensaje en lo sensible, en lo poco tangible, en el yuren. Entonces, también se crea el waroto. El waroto es ese actor que tiene ese estilo más suave, con movimientos más sutiles, más claros, y que la voz es como mucho más pasiva, más relajada. El Izumo no Ukini se le llamó así como pues por la originalidad, tiene como esa capacidad de danzar independientemente del estilo del actor. Entonces es una complementación en donde pues en el teatro kabuki también se encuentra su cuarto musical, se llama Wayashi Belly. Entonces, en estas danzas se busca esa coordinación con la parte sonora. En esa parte sonora se encuentran 6 músicos, es más grande que en el teatro, ¿no? 6 voces y 6 músicos acompañantes entre tambores y otras flautas. En estas danzas callejeras de su origen y de lo que o sea, desarrolló y se terminó convirtiendo como en el anaroto y en el araroto, se ve muy enfatizado el actor o sea, el actor hombre como mejor representante de este teatro, y así como se empezaron a sacar a las mujeres, como por decir así, con el fin de pulir y dejar solo en escena a los hombres. Entonces, esa sensualidad y extravagancia fue lo que precisamente se buscaba a raíz pues, de las dificultades que se presentaban en este contexto en una sociedad reprimida, las que impulsó al kabuki en las masas del Japón Edo. Con los años empezó como a pulir la, el arte escénico y se terminó convirtiendo como más allá de un acceso para todos, como en una obra característica del Japón, como una ciencia característica, un arte característico, en donde en su escenario como tal tiene varias características muy importantes, como le es el Hanabichi, el Choboyuka, que son como plataformas principales. En el teatro kabuki encontramos un pasillo, muchas veces en la parte izquierda del espectador, en donde termina en una plataforma, y esa plataforma es giratoria. ¿Cuál es el fin de esa plataforma giratoria? Pues de cambiar las escenas y de jugar con la escenografía o sea, con la perspectiva del observador gracias a la escenografía y a la música. Como en sus inicios, pues el kabuki era como una obra teatral que iba de muchos lugares, entonces las plataformas eran pues unas pequeñas eh, tablas y unas pequeñas estructuras de madera que se hacían manualmente el giro. Lo mismo con el shoboyuka.
se recreaba la ilusión en estos teatros andantes de una plataforma elevada. Entonces habían dos, una en mitad del Hanamichi, que es el Camino de las Flores, es esta plataforma que se encuentra en este pasillo que se encuentra en nuestro lado izquierdo, y otra en el Yoboyuka, que es o sea, Yoboyuka era como tal la plataforma andante y las elevadas, la circular, perdón. Entonces, esta característica de como el escenario más la música más el actor es lo que caracteriza al Kabuki como una obra muy unificadora, tanto su concepto y como esa intención de liberar a las clases sociales más bajas para nutrir de algo estético. Entonces también se puede decir que un samurái y un nomin podían estar tranquilamente dentro del kabuki-za, que es como una rama donde se empezó como a generalizar y a permitir el ingreso de más personas dentro de las obras teatrales. Entonces, en un principio, pues cualquiera que tuviera la intención podría incluirse dentro, desde un samurái hasta un jardinero, y ser partícipe con un largo proceso de entrenamiento o con un proceso meticuloso para ser parte de específicas obras. Y bueno, pues hasta el momento eso es como mi pequeña recopilación, en donde pues encontramos como el actor, tanto del teatro como del kabuki, todas estas charlas mitológicas se van desarrollando en una gran capacidad que tiene el artista, casi como un, una ética propia sobre las formas técnicas y capacidades artísticas dentro de los escenarios. No sé si tendrán alguna pregunta, si les gustaría ver la obra de Oshori, de Orochi, o pues, no sé. Pues si nos dejas un fragmento, yo creo que sería muy complementario. Bueno, entonces principalmente acá llega Susanoo pidiendo como tal su sacrificio propio. Entonces es una obra muy sutil, podemos hacer un énfasis y una relación a lo que es el teatro, ¿no? En sus principios, y en cómo pues una estética muy suave se evidencia.
Discúlpame, Ibrahim, ¿me podrías recordar más o menos de cuándo es esta obra? Eh, esta obra data, Esta es eh, Orochi, ¿cierto? sí señor, esta obra data un poco antes del periodo de Edo, está entre los 1500 y 1580, si no estoy mal. O sea, 1520 y 1580, si no estoy mal. Genial. Y me recuerdas, por favor, el mito, hay un mito de fondo. ¿Tú me recuerdas cuál es el mito que se desarrolla en esta escena? En esta zona está Susanovo, reclamándole a Orochi que fue a la pareja o sea, asesinándolo porque fue a la pareja de ancianos que eran como protegidos de Susanovo, ya que ellos les daban a sus hijas para casarse y como también de ofrenda. Entonces llega a la casa de los ancianos Susanovo, se da cuenta que las princesas no están, que solo queda una princesa y que la tiene el Orochi. Entonces le dice a los ancianos que inviten a Orochi por la última hija, que lo embriaguen y que cuando él llegue los asesina. Entonces esa es como la representación. Gracias. Es que estaba tomando aquí unos apuntes, porque mira que es precisamente ese factor del que nosotros discutíamos en una de las últimas reuniones que hicimos sobre el arte ceremonial, de la función que cumple. Mm, o sea, asimismo como muchas veces imaginábamos que el ritual buscaba, por decir algo, la garantía de que haya buenas lluvias, ¿no? O de que de alguna forma el clima no entorpezca la labor humana. Entonces, ese diálogo se daba a través de un rito, lo hemos hablado, y el rito tenía un lenguaje que se había instituido inicialmente en una mitología de carácter simbólica, pero como el símbolo se vuelve obra de arte, es la transformación muchas veces del espectador. O sea, si el espectador realmente ve esto como algo que lo entretiene, si ve esto como algo que lo transforma a él, si él se siente parte de la obra, o si él realmente está asistiendo a un ritual, o si él hace parte del ritual. Pareciera que lo que realmente implica la transformación del rito en obra de arte no es tanto el objeto artístico o ni siquiera el sujeto artístico, sino como la forma en la que la gente contempla esa acción, que puede ser un ritual o puede ser una obra de arte, termina dando como un valor colectivo de su sacralidad. Y esa sacralidad entendida en un sentido más estético, pues es una obra de arte, y entendida en un sentido más religioso, pues termina siendo un ritual. Y esa sería la característica central de ese arte, ¿cómo fue que nosotros lo definimos? Arte ceremonial exterior. ¿Y por qué es exterior? Precisamente por la relación que hay con el espectador. Si el ritual tuviera un lugar, en un lugar donde no hay espectadores, pues obedecería más a una suerte de arte ceremonial interior. Pero el énfasis que hay de la relación entre lo escénico y los asistentes, me parece que lo ubica precisamente en ese sentido de lo ceremonial exterior. Bueno, entonces me parecía interesante como ejemplo esta obra a propósito de esa distinción que discutimos en una de las últimas sesiones. Oye, muchas gracias, Ibrahim. Muy saludable tu ponencia y llena de datos poderosos. Por ejemplo, me pareció algo interesante que reflexionar en un sentido plástico esto de la forma que tiene el alma. Porque cuando tú hablabas del alma como una bola de viento, me acuerdo inmediatamente a esa definición de Pascal de Dios. ¿Te acuerdas que él decía que Dios era como una esfera cuyo centro estaba en todas partes y su límite en ninguna parte? Pero de todos modos lo define de manera esférica precisamente por la uniformidad que tendría el sentido, digámoslo así, entre comillas, metafísico frente al sentido de lo plenamente físico. Y por eso se volvía interesante el hecho de que la bola era una bola como de viento, es que se vuelve algo tan, no sé si tienen esta sensación a veces, yo estoy viendo Naruto y hay cosas que empiezo a ver
cómo se actualizan en esas narrativas actuales del anime, pero que son como muy convencionales en el pensamiento japonés, como que son cosas, digámoslo así, muy fácil para nosotros pensarlas como fantasiosas o extraordinarias, pero en el mundo japonés sí hay una forma de entender estas cosas como cosas ordinarias y cotidianas, ¿no? Cosas con las que se relaciona todos los días. Mira, por ejemplo, este concepto de bola de viento es fantástico para definir la vacuidad, porque viste que ya no es un más allá, sino que es algo que está aquí y es algo que incluso podemos definir en términos de forma, pero que termina haciendo alusión entre comillas, algo espiritual, ¿no? En todo caso, algo interior. También te iba a decir, de pronto puede ser muy pertinente, ay, yo tengo aquí apagado, discúlpenme, puede ser muy pertinente, ¿sabes qué? Encontrar una obra que tenga una traducción al castellano, porque yo no sé si, bueno, yo no he buscado mucho, pero en YouTube las veces que he buscado obras para sentarme a ver, si por mucho encuentro la traducción en inglés, pero no en español. Y obviamente se escaparán muchas cosas a un mal intérprete del anglo como yo. Entonces sería interesante ver si podemos conseguir una obra que tenga especialmente, mira, obras como esta, discúlpenme que está pasando el señor de la mazamorra. Entonces, especialmente obras que tengan como este contexto ceremonial, porque mira que nosotros nos perdemos mucho, y yo lo sentí ahorita mientras que veíamos la obra, que uno se pierde mucho sin saber interpretar lo que está pasando a nivel sonoro, porque hay muchas palabras y muchas intervenciones que enriquecen mucho el sentido que tiene la obra, ¿no? A propósito, creo que eso sería lo que nos hace falta como para tener una experiencia, no para estudiarlo, sino para tener una experiencia estética un poco más auténtica en cuanto a la obra de arte, porque no podemos percibir plenamente la obra mientras que al no poder hablar japonés estemos todavía al otro lado pues de la posibilidad interpretativa más drástica del mensaje narrativo o descriptivo de la pieza. También tuve una sensación muy poderosa en un momento de la obra como una danza cherokee. No sé si también algunos tuvieron esa relación comparativa, especialmente estas danzas asociadas como a la danza de la lluvia y todas estas danzas que se hicieron célebres en la generación beat, pero que terminaban siendo como, digamos, relaciones del cuerpo con el espacio de forma también ritualística y entrando en diálogo con la naturaleza. Y termina siendo a propósito uno de esos elementos que tanto le gusta a Nietzsche de pensar el arte en su sentido más móvil y más danzarín, ¿cierto? Y precisamente como una creación no que sale del cuerpo y que resulta estando afuera del cuerpo, sino una creación que se desarrolla con el cuerpo, ¿cierto? Y para el cuerpo. A propósito, abriendo aquí mis apuntes, entonces eso sería del periodo Muromashi o Azuki Momoyama, ¿cierto? Sería de alguno de esos dos periodos que no está mal, repito, porque en últimas son todos estos los elementos a los que nos queremos acercar y creo que son los aportes más poderosos que también haces a la investigación general, ¿no? Y ese hablando específicamente de los valores y de las cosas que el artista hace, digamos, sobre sí mismo en esa búsqueda, pues, de la condición de arte, que el otro día creo que lo dijimos muy bien. El objetivo en todo caso no es hacer obras de arte, nadie tiene el objetivo de hacer obras de arte en Japón. Me gusta decir esto, ¿no? Disculpe que a veces utilizamos enunciados muy radicales, ¿no? Pero creo que podemos decir que nadie quiere hacer obras de arte. Más bien la gente quiere hacer artistas, o sea, todo el mundo quiere como hacer algo muy depurado de sí mismo y la forma de hacerlo era, digamos, la ejecución artística, ¿no? La obra de arte permite es que yo trabaje sobre mí mismo como lo habíamos discutido la otra vez, pero eso quiere decir que no hay una pretensión de hacer arte. Hay una pretensión de llegar a la iluminación y por lo tanto hay una pretensión más de hacer al artista que hacer la obra de arte. Y si lo pensamos es una fórmula estupenda para nuestra contemporaneidad. Nosotros no nos dediquemos a hacer arte, dediquémonos a hacer al artista. Ya naturalmente lo que venga del artista podremos llamarlo arte, ¿no? Pero concentrémonos en hacer al artista. Es una forma fantástica de conectar, pues, digamos,
propuesta inicial de la investigación en términos de valores con los hallazgos que empezamos a encontrar en los haceres consigo mismo del artista, en el trabajo que tiene con su propio cuerpo también. A propósito que creo yo es la parte donde tenemos que hacer énfasis en esto que hablábamos de glosario, del vocabulario, y es en tomar estos términos que nos ayuden a definir más valores, que fue lo que yo traté de hacer a propósito, que lo vimos en la ponencia que hice en Semana Cultural y también en la última reunión que hicimos donde discutíamos estos conceptos, Makoto, Aware, Yugen, Miyabi, eh, Furyu, Imamekashi, Isoshosei, ¿cierto? Todos estos conceptos mío, Muhakan, Hibosei, son los que nos permiten hacer la conexión final entre las prácticas del artista y el sentido mismo digamos, esas prácticas del artista en términos de valores o de una ética propia y su conectividad con el resultado de esa transformación que termina siendo la obra de arte, que nosotros habíamos también pensado para limpiar un poquito ese concepto. Habíamos pensado en este término, yo quise esa hojita, así, Kokoro Gaaru, que decíamos para no pensar tanto en arte, porque al pensar en arte casi que empezamos a obedecer esas características canónicas que históricamente han estado haciendo un ejercicio eurocéntrico sobre este pensamiento, ¿no? Entonces, para evadir esto, yo les decía, pensar en Kokoro Gaaru, lo que tiene buen estilo y es sensible, y en este caso no sería tanto como pensar el teatro como Kokoro Gaaru, que lo es, sino pensar en la actividad que hace el artista afuera del escenario, pero que está involucrada con esa actividad artística, como Kokoro Gaaru, como si sus actividades de sí fueran cosas de buen estilo y sensibles. ¿Por qué decíamos que es un término tan completo? Porque nosotros estamos hablando de una relación entre el exterior y el interior. O sea, lo rico de esta investigación es que lo espiritual es algo que está en el cuerpo, es algo que está aquí y ahora. Y eso quiere decir que vale la pena ser lindo mientras que seamos buenas personas. Si uno es buena persona, ¿por qué no ser lindo? Pues mejor aún tener un cuerpo atlético y ser una persona bella. Es decir, en Occidente casi que hemos moralizado la vanidad, pero aquí aparece la vanidad como algo importante. No sé si se puede ver que todo este hablar sobre trabajar sobre sí mismo termina siendo una suerte como de alta vanidad, ¿cierto? Y esta vanidad elevada, siento yo, está reflejada en una imagen que tenemos de nosotros mismos como alguien que expresa o en quien se refleja un buen estilo y además una sensibilidad, porque esa sensibilidad es el fondo, el interior, y ese buen estilo pues es el aparecer y es el exterior. Por eso ese Kokoro Gaharu termina siendo una sutileza de que hay algo interior, espiritual, profundo y sublime, y también algo exterior, superficial, aparente, pero que hace parte de esa totalidad y que por lo tanto no está moralizado y no está desechado. Y yo creo que ustedes lo pudieron ver así, yo creo que también Ibrahim lo pudo ver en su investigación. Son muy vanidosos, o sea, realmente cuánto tiempo pasa un actor dedicándose a sí mismo. Mira, por ejemplo, esta etapa que nos hablabas del maquillaje y de los roles específicos que hay a propósito del maquillaje. O sea, el tiempo que se toman en hacer toda esta preparación es un trabajo sobre sí mismo que se lee en términos de vanidad y que se lee en términos de buen estilo, pero que ya lo vimos bien con el ejemplo que hablábamos la sesión anterior de diálogos de ponencia con Shamet, con acciones como el seppuku. O sea, lo que yo hago en el seppuku es tratar de mostrar mi interior y demostrar que no solamente era apariencia, sino que también en términos de esencia o de interioridad había algo bueno ahí, ¿no? Que había algo admirable en la persona. Entonces me parece muy complementario, te venía diciendo, este sentido como de valores que tú expresas de las actividades que hacen esos artistas afuera del contexto artístico, porque es que ya no hablamos del artista en escena, que hay una ética del artista en escena, evidentemente. Y a propósito que habíamos hablado allí, el concepto tan hermoso allí de Makoto, ¿no? Como de la sinceridad que tiene el artista en el momento de la obra de arte. Pero antes de llegar a la obra de arte, ¿cierto? Como tras bastidores, por seguir un lenguaje
muy de tablas y muy teatral. Hay un proceso que también es artístico y es parte del énfasis que nosotros hacemos en la investigación. Ese proceso artístico anterior a la elaboración de la obra de arte es la elaboración del artista, que era en últimas lo que proponía yo como reflexión a propósito de esta ponencia para todos nosotros.